Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter con una idea que, sin que nos demos cuenta, le da forma a casi todo lo que pensamos. El problema del orden. Ujú. El punto de partida es un audio que explora cómo la ciencia, la razón, han intentado a lo largo de los siglos encontrarle un sentido a la realidad. Exacto. Y la misión que nos proponemos es, digamos, seguirle el rastro a esa idea, desde los antiguos griegos hasta la ciencia moderna, para entender qué significa todo esto para alguien que está justo en la puerta de entrada a un nuevo universo, como es empezar una carrera en la facultad. Es que esa pregunta, la pregunta por el orden, es la pregunta fundamental. Pensemos en lo más básico. El sol sale, la luna lo sigue, las estaciones Una tras otra. se suceden una tras otra, en un ciclo que parece eterno, ¿no? Para nosotros es algo obvio, pero para un griego de hace 2500 años, eso no era obviedad. Era un milagro. Era la prueba de que el universo no era un caos. Claro, ellos veían algo más que una simple repetición. Veían un cosmos. Y esa palabra es mucho más potente de lo que solemos pensar, ¿no? Muchísimo más. No es solo universo como un montón de estrellas y planetas. Para nada. Cosmos en griego significa orden, estructura, pero también belleza y armonía, la misma raíz de la palabra cosmético. Mira vos. Para ellos, el universo era una obra de arte, una composición musical perfectamente afinada. Creían que debajo del lío y el aparente desorden de la vida cotidiana, no sé, la enfermedad, la guerra, El azar. el azar. Exacto. Debajo de todo eso existía un fundamento estable, una lógica profunda y hermosa en el ser de las cosas. Era una fe profunda en que la realidad en su núcleo tenía sentido. O sea, una confianza total en que el mundo no es un delirio, sino que tiene una estructura que se puede llegar a entender. Ok, a ver, desarmemos esto. Los griegos ven un orden que está en la naturaleza misma. Ajá. Pero la historia avanza, llega el cristianismo y, aunque la idea de orden sobrevive, la cosa como que cambia de lugar. Exacto. El fundamento se desplaza. En el mundo cristiano medieval, que duró más de 1000 años, el garante de ese orden ya no es la naturaleza por sí misma, es Dios. Claro. La idea es que Dios, en su infinita sabiduría, creó el mundo de acuerdo con un plan, con una estructura inteligible. Y a esa estructura, a esa lógica divina impresa en la creación, se le llama razón. Che, qué loco eso. O sea que la razón no era originalmente algo que estaba en nuestra cabeza, No, sino algo que estaba afuera, en las cosas. precisamente. Y acá es donde la historia se pone fascinante. Porque esta idea de razón se parte en dos, como si le saliera un reflejo, ¿viste? A ver, ¿cómo es eso? Por un lado tenés lo que se llama la razón objetiva, el orden mismo de la realidad, la estructura con la que Dios creó el universo. Pensemos en las leyes de la física, en la matemática del espacio. El territorio, digamos. Es el territorio, tal cual. La realidad como es. Y por otro lado tenés la razón subjetiva, la capacidad que Dios le dio a la mente humana para comprender ese orden. Es nuestra linterna, nuestro mapa para intentar navegar ese territorio. Para, a ver si entiendo. Esto es clave. Nuestra mente puede pensar el mundo porque el mundo ya es en sí mismo pensable. Exactamente. Ya tiene una lógica incorporada de fábrica, por decirlo de alguna manera. No es que nosotros le imponemos un orden a un caos sin sentido. Ahí está el punto. Y la jerarquía es fundamental. La razón subjetiva, nuestro mapa mental, es posible y funciona solo porque existe una razón objetiva, un territorio real y ordenado. El mapa funciona porque el paisaje existe. Tal cual, nuestra capacidad de entender esta subordinada depende de la inteligibilidad de las cosas. ¡Wow! Esa idea es potentísima. Y me hace pensar, ¿realmente creemos eso hoy? Digo, cuando un científico investiga el cosmos, ¿siente que está descubriendo un poema ya escrito? O más bien que está, no sé, proyectando sus propias ecuaciones sobre un lienzo en blanco para darle una forma que podamos entender. Es que es una pregunta que te cambia toda la perspectiva. Totalmente. Te cambia lo que es hacer ciencia. Es la pregunta que todo estudiante, en el fondo, debería hacerse al empezar. ¿Estoy acá para descubrir una verdad que me espera o para construir una herramienta útil que funcione? No es lo mismo. No, para nada.
Y este sistema de pensamiento, con Dios como el gran arquitecto que garantiza que el mapa y el territorio coincidan, fue la base de todo durante siglos. De la sociedad, la política, la ciencia, De todo, de todo. de todo. Pero claro, llega la época moderna, allá por los siglos XVI-XVII, y ese edificio empieza a tener unas grietas importantes. Más que grietas, fue un terremoto. Si miras el panorama general, fue una tormenta perfecta. Por un lado, la apertura de Europa al resto del mundo. De repente se dan cuenta De que no están solos. de que hay otras culturas, otras creencias, y que la suya no es la única posible. Eso relativiza todo. Claro, se cae la idea de que nuestra forma de ver el mundo es la forma. Por otro lado, los descubrimientos científicos. Copérnico, Galileo. De repente, la Tierra deja de ser el centro del universo. Pasa a ser una piedrita más girando en un espacio infinito y silencioso. El shock existencial que debe haber sido eso. Imagínate. Es como si mañana nos dijeran que nuestro universo es solo un átomo en la uña de un gigante. Todo tu sentido de importancia se desvanece. Te da un vértigo terrible. Es como si te sacaran el piso de debajo de los pies. Un vértigo total. Y a eso súmale la Reforma Protestante. Lutero dice que cada creyente puede interpretar la Biblia por sí mismo. Esto rompe el monopolio de la Iglesia Católica como la única intérprete de la verdad. Y ahí se pudre todo. De repente hay múltiples verdades, y eso lleva a las terribles guerras de religión, donde católicos y protestantes se matan entre sí durante décadas, cada uno convencido de que tiene a Dios de su lado. El resultado es un escepticismo profundo. Si estamos dispuestos a matarnos por nuestras verdades, ¿será que ninguna es tan verdadera como pensábamos? Los viejos cimientos se hacen polvo, pero, y esto me parece increíble y es un punto central del material, no se abandona la idea de que la realidad tiene un orden. No, eso sobrevive. La fe en el cosmos sobrevive al derrumbe de Dios. La pregunta ahora es otra. Si el viejo fundamento ya no nos sirve, ¿cómo carajo encontramos uno nuevo que sea prueba de balas? ¿Dónde nos anclamos ahora? La desesperación por encontrar un nuevo fundamento fue el motor de la modernidad. Y la respuesta que encontraron los grandes pensadores del siglo XVII como Descartes fue buscar un método. Un método tan riguroso, tan infalible, que nos permitiera construir el conocimiento sobre una base de la que nadie, absolutamente nadie, pudiera dudar. Y ahí es donde aparece la geometría. Y el modelo que encontraron, el ejemplo perfecto de certeza, fue la geometría. La geometría. La de Euclides, la del colegio. ¿Por qué justo eso? Suena medio abstracto para reconstruir el mundo. Es que pensalo un segundo, ¿cómo funciona la geometría? Parte de un puñado de ideas iniciales que son tan obvias que a nadie se le ocurriría discutirlas. Los axiomas. Los axiomas. Por ejemplo, que entre dos puntos, la distancia más corta es una línea recta. No necesitas demostrarlo, es evidente. Y a partir de esos cimientos, usando lógica deductiva pura y dura, vas construyendo un edificio de teoremas cada vez más complejos. Y cada paso se sigue necesariamente del anterior. No hay lugar para la opinión, para el «a mí me parece». Es pura certeza. Es pura certeza. Ok, ya entiendo. La idea era entonces aplicar ese mismo método a todo el conocimiento, tratar a la realidad como si fuera un problema de geometría gigante. Exactamente. Hay una cita en el material de Spinoza que es brutal. Él decía, el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Tremendo. Es una declaración de optimismo radical. Creían que si lograban poner en orden sus pensamientos con la misma rigurosidad que un geómetra, ese pensamiento sería un espejo perfecto de la realidad, que nuestro mapa mental podía por fin coincidir con una precisión absoluta con el territorio del ser. La ciencia moderna nace de esa ambición. Pero, un momento. Si todo se deduce de algo anterior, ¿cómo empieza la cadena? Parece que te quedas flotando en el aire. ¿No necesitas un gancho para colgar el primer eslabón? Esa es la pregunta. Porque si el teorema A se basa en el axioma B y el axioma B se basa ¿en qué? Excelente pregunta. Es el problema de la regresión al infinito. Si cada verdad necesita una prueba, y esa prueba necesita otra prueba, y así para siempre, nunca llegas a un fundamento. Es como una cadena de eslabones sin un primer anclaje, colgada de la nada. Se cae todo el sistema. Se cae. No tendríamos una base firme. Sería todo un castillo en el aire. Claro. Por eso, la conclusión es inevitable.
Todo sistema deductivo como la ciencia que ellos querían construir tiene que partir de ciertas verdades que no son deductivas, son los principios, los puntos de partida. Las verdades evidentes. A estas verdades las llamamos verdades evidentes o axiomas. Son absolutas en el sentido de que no dependen de otras para ser ciertas, se sostienen por sí mismas. Son el cimiento de hormigón sobre el que se construye todo el rascacielos del conocimiento. Y esto te lleva a una pregunta tremenda para cualquiera que esté empezando la facultad. Cuando entras a estudiar derecho o medicina o ingeniería, ¿cuáles son esos axiomas? Esos principios básicos que te presentan el primer día y que tenés que aceptar para poder construir todo lo demás. En derecho quizás sea nadie puede ser condenado sin un juicio previo. En economía, como decías antes, que el ser humano es un actor racional que busca maximizar su beneficio. ¿Alguna vez nos paramos a pensar si son realmente tan evidentes o incuestionables? Es un ejercicio filosófico brutal. Identificar los axiomas de tu propia disciplina, porque suelen estar tan metidos en el lenguaje, en la forma de pensar de esa carrera, que ni siquiera los ves como supuestos. Los tomás como si fueran la realidad misma. Tal cual. Recuerdo en mi primera clase de economía, el profesor dibujó la curva de oferta y demanda, y dijo, partimos del supuesto de que el ser humano es un actor racional. Y todos asentimos. Pasaron años hasta que me atreví a pensar, un momento, ¿y si ese es el axioma más equivocado y frágil de todos? Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto para esa persona que está ahora, quizás con un poco de miedo y emoción, sentada en un aula universitaria por primera vez? Significa que cada estudiante llega a esa aula con su propia razón subjetiva. Llega con su mapa del mundo. Un mapa dibujado con sus experiencias, sus prejuicios, sus ideas, su lógica personal. Es, digamos, su planeta de origen, su forma de ver las cosas. Y la universidad lo que le propone entonces es un viaje, dejar ese planeta de origen. Exactamente. El gran desafío y la gran aventura de la formación profesional es emprender un viaje desde esa razón subjetiva, desde ese mapa personal, al encuentro de la razón objetiva de su campo de estudio. Al encuentro de las leyes, los métodos. De las leyes, los métodos, el lenguaje, las teorías, la estructura que ordena esa disciplina particular. Es aprender a leer el mapa colectivo que siglos de investigación han elaborado para entender una porción del territorio de la realidad. Me encanta. Es una invitación a convertirse en una especie de cosmonauta, y no un cosmonauta que solo navega en un mar de datos e información, que hoy con Internet es abrumador. Sí. Sino uno que busca el cosmos, el orden, la belleza y la conexión profunda que le da sentido a todo ese conocimiento. Es pasar de ver estrellas sueltas a entender las constelaciones. Esa metáfora del cosmonauta es perfecta, porque implica una responsabilidad enorme, tanto ética como epistemológica. Significa moverse más allá de la opinión personal, del para mí es así. Claro. Para entrar en diálogo con un cuerpo de conocimiento estructurado que te preexiste y te supera, tenés que aprender sus reglas, su lenguaje, sus fundamentos, para solo entonces, algún día, estar en condiciones de cuestionarlo, de expandirlo o de refutarlo con verdadero fundamento, no desde la simple ocurrencia o el capricho. Un viaje que no es solo acumular información, sino transformar la propia manera de pensar. Dejar que esa razón objetiva moldee tu razón subjetiva. Y que es un viaje de humildad también. Reconocer que uno llega a una conversación que empezó mucho antes y que va a seguir mucho después. Tu trabajo es aprender a escucharla primero para después poder aportar tu propia voz. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Hicimos un viaje increíble. Desde la idea de un universo armónico de los griegos, pasando por el orden garantizado por Dios en la Edad Media, hasta la búsqueda desesperada de la modernidad por un fundamento seguro en la razón deductiva. Imitando a la geometría. Imitando a la geometría. Y vimos que la distinción entre razón subjetiva y razón objetiva nos da un marco potentísimo para entender qué es aprender de verdad. La formación académica es, en el fondo, el largo y a veces difícil puente que nos ayuda a cruzar desde nuestro mapa personal e incompleto hacia el mapa colectivo. Hacia ese mapa mucho más preciso y detallado que ha construido una disciplina a lo largo de su historia. Exacto. Así que para quien empiece este viaje, la misión no es memorizar el mapa,
sino aprender a usarlo para explorar el territorio. Y quizás, solo quizás, animarse a dibujar una pequeña parte nueva. Para terminar, te dejo una última reflexión. Una pequeña piedra en el zapato. A ver. Los modernos buscaron con un fervor casi religioso sus verdades evidentes, sus cimientos absolutos a prueba de todo. Pero, ¿qué pasaría si esos axiomas que hoy damos por sentados en la ciencia, en la economía, en el derecho, o incluso nuestra forma de vida, no fueran tan sólidos como creemos? ¿Qué pasa si la línea recta no es siempre la distancia más corta? ¿Qué tan firmes son realmente los cimientos de los enormes y complejos edificios de conocimiento que hemos construido sobre ello?